Durante casi 20 años, se había dado por desaparecida una joven en las densas montañas de Colorado. Pero 12 pequeñas pinochas enganchadas a un mechón de pelo sugirieron a los investigadores que redujeran su búsqueda a un área que estaba a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Así fue como los botánicos forenses ayudaron a resolver un caso que se consideraba prácticamente perdido. Crímenes imperfectos. Después de graduarse en la universidad, Michelle Wallace, de 25 años, decidió dedicarse a su amor por la fotografía. Era principalmente conocida por sus fotos de personas. Pero quiso aventurarse a la fotografía de paisajes y para ello se desplazó a las vírgenes montañas del oeste de Colorado. Sabía jugar al polo, marcaba ganado, hacía alpinismo, era alumna del Instituto Rochester y una excelente fotógrafa. Era una chica realista y sabía afrontar los problemas y resolverlos. Michelle llamaba fielmente a sus padres casi todos los días para decirles dónde estaba y lo que hacía. Pero al ver que pasaron varios días sin que llamara, sus padres se alarmaron. Yo sabía que no se había escapado. La gente me decía, seguramente es una de esas chicas que deciden que son espíritus libres y se largan. Ella no era así. Cuando la policía local fue informada de su desaparición, se organizó lo que se convertiría en la búsqueda más multitudinaria de la historia de Colorado. Centenares de personas se lanzaron en su busca, caminando de la mano por el campo y las montañas. Los equipos de rescate cubrían más de 7.700 kilómetros cuadrados de boscosas montañas perdidas, sin encontrar el menor rastro de Michelle ni de su camioneta roja. Era como si Michelle simplemente hubiera desaparecido. Pero una semana después de haberse iniciado la búsqueda surgió un rayo de esperanza. Un ranchero local contó a la policía que un pastor alemán había bajado de las montañas y había perseguido a su ganado. El ranchero dijo que disparó y mató al perro. En el collar del perro había un nombre: Oki, el pastor alemán de Michelle. El hecho de que el perro apareciera sin ella y más tarde fuera encontrado muerto preocupó mucho a todos porque la gente pensó que Michelle Wallace nunca se hubiera separado voluntariamente de su perro. Dijo que su coche se le había averiado y que Michelle se ofreció a llevarlo. Dijo que su amigo Roy se sentó en el asiento delantero con Michelle y él se sentó en el asiento de atrás con el pastor alemán. El ranchero recordaba perfectamente al perro porque tuvo que sentarse en el asiento de atrás con él. Recordaba que el perro le lamió la cara y que su amigo Roy entabló una conversación con la chica. Dijo que Michelle le dejó en un bar local y que luego llevó a Roy un poco más lejos, donde estaba su camioneta. Dijo que desconocía el apellido de Roy y que no volvió a ver a ninguno de los dos. La policía estaba buscando a un misterioso Roy. No sabían cuál era su apellido. Todo lo que sabían era que él era la última persona que fue vista con Michelle. Los investigadores sospechaban que Roy era la clave de la desaparición de Michelle. Michelle Wallace había sido vista por última vez en su coche con un autoestopista en las montañas de Colorado. Una semana después, la policía paró a un hombre que coincidía con la descripción del autoestopista en Pueblo, Colorado, a 150 kilómetros de distancia. Fue identificado como Roy Melanson. El señor Melanson tenía antecedentes penales. Había sido acusado y condenado por agresión sexual en Luisiana y en Texas. Y había estado en cárcel. En poder de Melanson se encontró la mochila de Michelle con su permiso de conducir y el recibo de una casa de empeño por una cámara de 35 milímetros. En la cámara había un rollo de película. Las últimas fotografías del rollo eran fotos del perro de Michelle, Oki, cargando con sus cosas. Y en la última fotografía estaba Roy Melanson, con una joven que había conocido en Pueblo, Colorado. Melanson negó tener relación alguna con la desaparición de Michelle. Dijo que pararon a tomar un café
y admitió que se escapó por la puerta trasera y le robó el coche. Y dijo que el perro de Michelle estaba atado fuera del local. Melanson dijo a la policía que abandonó el coche de Michelle en Amarillo, Texas. Cuando la policía recuperó el coche, no encontraron señales de violencia ni fuera ni dentro del vehículo, aunque era evidente que alguien había borrado todas las huellas dactilares. Lo único que tenían era un hombre que había admitido haber robado el coche a una joven a la que había dejado en la ciudad. No había ningún cuerpo, no había indicios de delito. También era sospechoso que este no fuera el único caso de una desaparición relacionado con Melanson. Que era su casera, y curiosamente lo único que se encontró fue su coche. Y él era la última persona que había sido vista con ella. La desaparición de Michelle hundió a su madre en una profunda depresión. Cada día estaba más abatida. No podía vivir sin su hija. Vivía a través de su hija. Una mañana, George se despertó y encontró a su mujer muerta. Yo nunca había tocado un cuerpo tan frío. No podía creer que la mujer con la que había vivido durante 34 años hiciera una cosa así. Se suicidó con una sobredosis de barbitúricos. Cuando mataron a mi hija, la mataron a ella. Así de simple. La madre de Michelle dejó una nota suicida en la que incluía un último deseo. Cuando encuentren a nuestra hija, que la entierren junto a mí. George me enseñó la nota en la que decía que cuando encontraran a su hija enterraran sus restos junto a ella. Al no haber indicios de delito y sin un cadáver, el caso de la desaparición de Michelle Wallace quedó totalmente parado. Porque es muy difícil demostrar que ha habido un asesinato sin estar totalmente seguro de que la víctima está muerta. Pasaron 5 largos años hasta que los investigadores encontraron una nueva pista. Un senderista que iba por un camino desierto encontró lo que parecían ser unas trenzas de pelo. Curiosamente, las trenzas eran idénticas a las de la fotografía tomada con la cámara de Michelle Wallace, que la policía de pueblo había recuperado de la casa de empeño en 1974. El caso quedó parado de nuevo. El hallazgo de las trenzas resultó ser un callejón sin salida. Pasó una década y el caso se enfrió todavía más. Hasta que una investigadora de homicidios, Kathy Ireland, descubrió algo en el depósito de pruebas que se había pasado por alto. Encontré un cepillo para el pelo que estaba envuelto y marcado con el nombre de Michelle Wallace. Y las pruebas forenses que contenía cambiaron el curso de la investigación. Los investigadores del caso descubrieron algo que había sido pasado por alto. Cuando Michelle Wallace desapareció, a nadie se le ocurrió comparar las muestras de cabello del cepillo con las trenzas encontradas en las montañas. Así que lo enviaron todo a Joseph Snyder para hacer un análisis forense. Snyder comparó bajo el microscopio las muestras del cabello del cepillo de Michelle con el de las trenzas, en busca de similitudes de color, consistencia y estructura. El grosor era el mismo. El componente medular era el mismo. La parte del centro y la parte del medio del pelo eran iguales. Sin embargo, no era una prueba concluyente. La similitud microscópica no es una identificación al 100%. Pero con esta nueva prueba, la detective Ireland no estaba dispuesta a dejar enfriar el caso de nuevo. Así que se puso en contacto con un grupo de científicos que tenían una curiosa misión y un nombre inusual. Se hacen llamar necroinvestigadores y encontraban cadáveres que nadie más parecía encontrar. Somos una organización multidisciplinar compuesta de voluntarios que ayudamos a la policía a buscar tumbas clandestinas, encontrar pruebas y a recuperar cadáveres de esas tumbas. Para los necroinvestigadores, el punto de partida eran las trenzas que, al parecer, pertenecían a Michelle Wallace. La botánica forense Vicky Trammell buscó materiales vegetales que pudiera haber en el pelo. El cabello había pasado 5 años a la intemperie y probablemente había sido arrastrado por depredadores como los coyotes. De modo que la cuestión no era tanto descubrir dónde se encontraba el cadáver, porque eso no tenía forma de saberlo, sino averiguar dónde había estado esos 5 años.
La ausencia de tierra en el pelo indicaba que el cadáver no había estado enterrado. El pelo no estaba embarrado y tenía como mechas, partes teñidas por el sol en los sitios que habían estado expuestos. Y eso no habría ocurrido si hubiera estado enterrado durante 5 años. Trammell también encontró pinochas y escamas de corcho en las trenzas. El corcho procedía de un álamo que suele crecer en zonas abiertas. También encontró pinochas de 2 especies de coníferas, el abeto subalpino y el abeto de Engelmann. El abeto subalpino crece en zonas por encima de los 3.000 metros de altura. Y el abeto de Engelmann crece en zonas húmedas, lo cual indicaba que el cuerpo se encontraba en algún lugar de la ladera norte de la montaña, que no suele tener mucho sol. Trammell identificó un área que coincidía con estos parámetros, a menos de 1 kilómetro del lugar en el que habían aparecido las trenzas 15 años antes. El equipo de necroinvestigación, formado enteramente por voluntarios, se puso en acción. Tienen todos algo en común. ¿Qué es? Que todos sueñan con ser Sherlock Holmes. El equipo delimitó la zona y comenzó lo que se llama una búsqueda por cuadrículas. Cada cuadrícula mide 1 metro cuadrado. Trabajan agachados a escasa distancia unos de otros y van arrastrándose científicos. Están acostumbrados a buscar cosas diminutas que se salgan de lo normal. Los equipos de búsqueda analizaron a fondo una cuadrícula antes de pasar a la siguiente. El primer día no encontraron nada. El segundo ya fue distinto. Una señora llamada Cecilia Ambrose, que creo que era una geóloga del grupo, había bajado del monte en el que los demás estaban trabajando, respondiendo a la llamada de la naturaleza, y al volver descubrió lo que parecía ser una calavera. Gritó, ¡lo he encontrado! Y al principio no la creímos, aunque nunca la habíamos considerado muy bromista, al principio no la creímos. La calavera tenía una característica inconfundible de la que el padre de Michelle nos había hablado 20 años antes. Michelle tenía un diente de oro. La luz del sol era perfecta y brillaba. Así fue como la encontraron. Nunca había sido enterrada. De hecho, pensamos que lo más probable era que hubieran arrojado el cuerpo desde el camino de la cima y hubiera rodado contra un árbol, donde la gravedad y los depredadores le habrían pasado factura. Me alegré de haber podido ayudar un poco, aunque comprendí que a pesar de nuestro esfuerzo y de haber encontrado sus restos, nada podría hacerla volver. Y eso era muy triste. Pero los fiscales seguían necesitando encontrar una última prueba para demostrar que su muerte había sido violenta, no un accidente. Casi 20 años después de la desaparición de Michelle Wallace, un equipo de especialistas forenses que estaba buscando por los elevados bosques del oeste de Colorado encontró una calavera humana. Cerca de allí había otros huesos humanos, que fueron identificados por un antropólogo forense como pertenecientes a una mujer de alrededor de 20 o 25 años. La tiraron desde arriba y fue a parar contra un árbol. La posición en la que se encontró su cuerpo o sus huesos indicaba cómo había chocado contra el árbol. Uno de los científicos probó esta hipótesis lanzando un cubo desde el camino de la cima de la montaña. Lo más asombroso fue que el cubo cayó exactamente donde se había encontrado la calavera. Los necroinvestigadores también encontraron restos de la ropa de Michelle. La cremallera de sus vaqueros parecía haber sido abierta violentamente. Era evidente que la cremallera estaba rota y que no la habían abierto de... Un odontólogo forense comparó la ficha dental de Michelle con los dientes del cráneo y realizó una identificación positiva. La policía y los fiscales ahora concentraron su atención en Roy Melanson, la última persona que vio viva a Michelle. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres matarle? Eso es lo que quieres hacer, aunque te cueste la vida.
Los fiscales sabían que Michelle se había detenido para llevar a Melanson y al otro ranchero hasta la ciudad porque se les había averiado el coche. Michelle dejó a uno de los rancheros en un bar local. Pero el otro, Roy Melanson, la pidió que le llevara un poco más lejos hasta donde estaba su camioneta. Y ella aceptó. Los fiscales pensaban que en alguna parte del camino, Melanson ordenó a Michelle que detuviera el coche. Dejó salir al perro, forcejeó con ella rompiéndole la cremallera y la mató. Las pruebas indicaban que arrojó el cuerpo por la ladera de la montaña, que mucho más tarde encontraron los necroinvestigadores. Oakey huyó hasta llegar a un rancho a unos 25 kilómetros de allí, cosa que indicaba que Michelle ya estaba muerta, puesto que nunca la hubiera dejado de haber estado viva. Melanson condujo el coche de Michelle hasta Texas, donde utilizó su cámara de 35 milímetros y después la empeñó con el rollo de película dentro. Pudimos deducir por el hecho de que él estuviera de compras por el centro de Gunnison y conduciendo el vehículo de Michelle Wallace que él sabía que ella estaba muerta y que no podría denunciar que le habían robado el coche. Fue una desfachatez hacer eso. Por aquel entonces, Roy Melanson estaba cumpliendo condena en una prisión de Kentucky por robo, pero fue extraditado a Colorado para ser juzgado por asesinato. Melanson se declaró inocente e incluso se negó a comparecer en el juicio. Quedó escuchando las intervenciones desde su celda. No se nos exige demostrar el móvil. Sin embargo, el tema surgió durante el juicio en el alegato final porque el defensor preguntó ¿cuál es el móvil? Y al preguntar eso a la defensa, yo pedí al jurado que vieran la cremallera de los vaqueros encontrados, que estaba desgarrada. En septiembre de 1993, un jurado declaró a Roy Melanson culpable de asesinato en primer grado. Y fue sentenciado. Ellos creen que matan a una persona, pero matan a un montón de gente. Dejan a esos animales merodear por las calles. Y no deberían. Probablemente yo me moriré y ese asesino tiene la posibilidad de volver a las calles. Y eso duele mucho. El padre de Michelle está muy agradecido a la ciencia forense y a los voluntarios que trabajaron tan eficazmente para encontrar a su hija. Encontraron el lugar del crimen y resolvieron el caso. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Me cuesta trabajo creer que por fin haya acabado todo. El sistema judicial funcionó en este caso concreto. Si el sistema siempre hace justicia a una víctima o a su familia, es, en mi opinión, una pregunta difícil de responder. Cuando vemos la pérdida de una vida, como en este caso concreto, y la tragedia asociada a ello, el veredicto nunca será consuelo suficiente, nunca lo será. Pero basándome en lo ocurrido en este caso, yo creo que nuestro sistema funciona y bastante bien.